Francisco Javier Hurtado Núñez es natural de Sevilla, aunque preguntado por ciudades donde vivir dirá otras muchas diferentes, porque le encanta viajar. Se dedica al mundo de la educación diabetológica, desde su doble posición de psicólogo experto en este campo y persona que la vive de cerca. Tiene pasión por la fotografía, pero si algo supera a este hobby es estar con su familia, sobre todo con su pareja Nieves, con la que comparte su vida hace muchos años. Es un amante del deporte y de la lectura, sin olvidar la música, en especial un cantante español con muchos discos a su espalda. ¿Te imaginas de quién hablamos? Una pista. Es andaluz. Javier, buenas noches. Un placer estar aquí, ¿no? Pues para mí ni te cuento, es una alegría tremenda. Lo mismo te digo, Manolo, y además quiero agradecerte toda la insistencia en que pudiera venir, en seguir invitándome para encontrar ese momento en que nos viniera bien a los dos, y te agradezco mucho que el que hayas insistido y hayas sido perseverante, porque no ha sido fácil, como tú bien sabes, el poder estar aquí contigo. Bueno, de todas maneras, tú sabes, Javier, que aquí traemos gente que nos va a aportar cualquier tipo de experiencia que tenga en su vida personal y profesional, y sabemos perfectamente cuál es tu vida profesional, y esa insistencia seguramente que nos va a merecer la pena, seguro. Oye, tú eres psicólogo. Sí. ¿Tú tenías idea de ser psicólogo antes de debutar con la diabetes? No, y entre otras cosas, yo empecé, a mí me diagnosticaron diabetes con 10 años, y con 10 años yo no tenía ni idea de lo que era un psicólogo. Y creo que ya no yo, sino la sociedad, si nos vamos a cuando yo tenía 10 años, que hace poquito tiempo, pero hace ya un tramo, seguramente no se sabía ni qué era un psicólogo, ni qué hacía un psicólogo, y la idea que se tenía era de películas, y además de películas muy lejanas, ¿no? No, a mí la idea de trabajar y estudiar psicología me vino años después de yo empezar con la diabetes, de debutar en diabetes. Sí, la verdad es que tienes mucha razón. Yo creo que ya en aquel entonces no había mucha idea, y bueno, hoy hablaremos durante la entrevista, quizás todavía hoy en día todavía no se sabe muy bien lo que hace un psicólogo, porque en tu campo, por ejemplo, que eres un experto universitario en educación diabetológica, ¿qué hace un psicólogo dentro del mundo de la diabetes? Digamos que la diabetes como patología, como enfermedad, tiene las características perfectas, ideales, que puede ejemplificar lo que puede aportar un psicólogo en una patología médica. Un psicólogo puede ayudar en muchas patologías, en muchos momentos de patologías agudas, de patologías crónicas, pero la diabetes reúne todas las características para que un psicólogo sea totalmente necesario, desde el hecho de que casi todo el trabajo que se hace, que el paciente y la familia hace para cuidarse, es de carácter preventivo, es decir, yo me esfuerzo mucho ahora para que dentro de X años no surja ningún tipo de problema, y también por el hecho de que la diabetes es una enfermedad que exige que el paciente y la familia que rodea al paciente esté continuamente tomando decisiones. Eso conlleva una responsabilidad, eso conlleva agotamiento, puede conllevar estrés, puede conllevar depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y un apartado que es últimamente el que yo más estoy trabajando es ya no solamente trabajar directamente con los pacientes, sino trabajar con los profesionales que atienden a esos pacientes, para que tengan en cuenta que un paciente con diabetes no es simplemente una analítica, un resultado analítico, sino que hay muchos factores personales, individuales, psicológicos, emocionales, que importan, que hay que tenerlos en cuenta y que por lo tanto ellos deben conocer. Es como una especie, Javier, de triángulo, ¿no? Profesionales, psicólogo también, familiares, y en el centro siempre la persona, el paciente. Sí, siempre. Bueno, estamos hablando, buenas noches a todos los espectadores, estamos hablando con Javier Hurtado, él es psicólogo, el experto en educación diabetológica, y estamos seguros que nos van a contar bastantes cosas de lo que hace un psicólogo con los diabéticos, con las personas que tienen diabetes, y también con otros tipos de patologías que él también trata. Javier nos decía que la diabetes es una enfermedad que es muy propia para
para la aplicación de la psicoterapia, de la psicología. En tu caso, ¿con quién te cuesta más trabajo, digamos, aplicar técnicas de psicología? ¿Con el propio paciente, con el entorno? Hablabas de los profesionales, quiero decir, médicos, enfermeros. ¿Quiénes son más resistentes al psicólogo? Yo creo que resistentes por la propia idiosincrasia de la persona son los adolescentes con diabetes. Pero no por el hecho de tener diabetes, sino por el hecho de que son adolescentes. Y ya el simple hecho de ser adolescente conlleva, efectivamente, que cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de orientación o de apoyo que se le quiera prestar sea especialmente complicado. Sí que es verdad que los niños pueden ser una época, pueden ser unas edades difíciles de afrontar, pero con la ayuda y la implicación de los padres se puede llevar bastante bien, se puede trabajar, se puede aprender. Y la adolescencia quizás sea el paradigma de lo difícil, que no de lo imposible, ¿no? Claro. La gente sabe lo que es la diabetes, Javier, porque se habla de diabetes, a veces incluso viejos chistes de yo no soy diabetes, ¿no? Aquello de Betty Sevilla, se llama antiguo. Sí, aquí en Sevilla eso... Sobre todo, ¿no? Sí. Pero la gente de verdad, porque habrá familias que debute su hijo infantil o su hijo adolescente con la diabetes y no saben lo que es, porque a lo mejor no tienen otros casos en la familia. ¿Se sabe lo que es la diabetes realmente? No, a día de hoy sí que es cierto que cada vez se va conociendo más, pero lo que es realmente la diabetes, e incluso identificar que no todas las diabetes son iguales. Existen fundamentalmente dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, que es la que se da en los niños y en la gente más joven, y la diabetes tipo 2, que es la que tiene la mayoría de las personas con diabetes y que se suele dar en adultos y en personas más mayores, aunque ya también está apareciendo a nivel de adolescencia y gente más joven, pero no se conoce realmente, y de hecho incluso quizás lo que sea más problemático es que hay muchas personas con diabetes que ni ellas mismas tienen claro qué es eso de la diabetes. De hecho, hay muchas personas en el ambiente profesional, sabemos que hay muchas personas que, aunque tienen diabetes y tienen su diagnóstico, si el tratamiento que tienen para esa diabetes es tomar unas pastillas, que nunca es eso solamente, pero ellos consideran que lo único que tienen que hacer es tomar unas pastillas, ellos no consideran que tienen diabetes. A veces consideran, yo tengo un poquito de azúcar, o incluso te llegan a decir, como yo tomo pastillas, yo tengo azúcar de la buena. Como el colesterol, ¿no? Efectivamente, y el paciente que tiene diabetes y que se tiene que tratar con insulina, con inyecciones de insulina, pues según ese perfil de paciente, con ese conocimiento mínimo, dice que tiene diabetes de la mala. O sea, asimila la diabetes mala con ponerme inyecciones de insulina, la diabetes buena con tomar pastillas. Realmente se lleva mucho tiempo trabajando ya para que eso cada vez vaya mejorando, se vaya conociendo, pero sí es cierto que nos queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo. Porque también la diabetes, se puede hablar, al hablar de diabetes se habla de nutrición. Sí. Tampoco hay mucha educación, ¿no?, sobre la nutrición. Ahora parece que en los colegios se intentan hacer talleres y, en fin, algún tipo de formación tanto puntual. Sí. Pero quizás si se invirtiera más en educación nutricional, ¿podríamos evitar más casos de diabetes o eso? Pues posiblemente, sí, además eso está demostrado, eso está claramente demostrado. Si se interviene sobre el estilo de vida de la población, el porcentaje de pacientes con diabetes, en este caso diabetes tipo 2, disminuiría. O en el caso de que apareciera la diabetes, aparecería mucho más tarde y sería de mucho mejor pronóstico. Y está claro que hoy en día y en los últimos años donde más se focaliza ya no es en el tratamiento puro y duro de la diabetes, que también, sino en la prevención de esa diabetes. Sabemos que cambiando estilos de vida, modificando estilos de vida, hablando de nutrición equilibrada, una actividad física que también sea adecuada y mantener unos niveles de peso, de colesterol, de tensión, etcétera, con eso hacemos que la probabilidad de que aparezca la diabetes disminuya. O sea, el mensaje que tú estás transmitiendo, Javier, es que el autocuidado da sus frutos. Totalmente demostrado. Hay personas que dicen, ya no solamente con el tema de la diabetes, hay personas que dicen, es que al final cuidarme no sirve de nada porque mira, al final me han diagnosticado un cáncer o me han diagnosticado tal o cual enfermedad. Total, que no ha servido de nada. Y sí sirve porque el pronóstico es mucho mejor si te cuidas. Y porque además muchas veces, como tú bien estabas apuntando, hay veces que la enfermedad se prolonga en el tiempo, es decir, tarda más en aparecer, ¿no? Y cuanto más tarde, mejor. Sin cuanto duda. más tarde en aparecer, mucho mejor. Siempre teniendo en cuenta que si hablamos de prevención,
nos referimos a la prevención en la diabetes tipo 2. Ajá. En la diabetes tipo 1, a día de hoy, no sabemos dentro de un tiempo, pero a día de hoy la diabetes tipo 1 por ahora no se puede prevenir. Ahí no, como no depende directamente del estilo de vida, sí, pues no se puede prevenir, no se puede sospechar claramente, no se puede intervenir, con lo cual diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero diabetes tipo 2 sí. Es importante que hagas esa diferenciación para que nuestros espectadores, bueno, esto también tiene, este programa tiene un punto pedagógico, un punto de aprender, ¿no?, cosas nuevas, y por eso pasáis profesionales y por eso os esperamos, aunque no podáis venir durante una semana, por eso os esperamos. Aparecía antes una imagen de una asociación, yo sé que tú has trabajado mucho en asociaciones, te he escuchado muchas conferencias en el YouTube. Hay muchas conferencias tuyas, porque no solamente impartes conferencias por aquí, sales fuera de nuestra comunidad, te vas a Barcelona, en fin, estás por muchos sitios. Y yo me ha llamado la atención, Javier, que te he escuchado muchas veces la diferencia entre enfermos y personas con enfermedad. ¿Para ti qué son realmente? ¿Una u otra? ¿Qué hay? ¿Enfermos y no enfermedades o cómo es eso? Bueno, esta lucha o esta forma de intentar diferenciar lo que es un diabético versus una persona con diabetes, esto viene de muchos años atrás y lo trabajé con un enfermero catalán que trabaja en pediatría, que se llama Miquel Flores, y sobre todo ya surgió como una llamada de atención, más que para los propios afectados, en principio, más que para las personas con diabetes, para los profesionales, para que a la hora de trabajar con esas personas, con esas familias, sí, se pasara el límite de no vamos a trabajar con una diabetes, sino que vamos a trabajar con una persona que se llama Pepito, que se llama Manolita, que tiene X edad, que tiene una familia, que tiene unas aficiones, etcétera, etcétera, y además de todo eso, tiene diabetes. Claro, Entonces fue como una llamada de atención a decir, no trabajáis con diabéticos, trabajáis con personas con diabetes, y la persona siempre tiene que estar delante de la enfermedad, o como mucho al lado. Si nosotros utilizamos sobre todo el diabético, diabético, ponemos a la diabetes por delante de la persona. Y ahí ya nos estamos equivocando en el enfoque. La persona siempre tiene que estar delante, como mucho al lado. La verdad es que es un enfoque que me parece muy, muy interesante, Javier, un enfoque muy sistémico, un enfoque globalizado, un enfoque en el que está demostrado las ventajas de lo multiprofesional, ¿no?, de lo que es el equipo multidisciplinar, que eso es muy, muy importante a la hora de abordar no solamente esta patología, sino cualquier otra, no ver solamente la enfermedad, no ver solamente lo que describen los libros de patologías, sino ir más a ese contexto que tú apuntabas, ¿no? Oye, tú has trabajado muchísimo en consulta, has trabajado mucho con otros tipos de patologías y demás. ¿Te resulta más fácil trabajar con personas que tienen diabetes que con otras personas por aquello de que tú también la tienes? Es decir, aquello que hay pacientes que te dicen, ¿tú qué sabrás lo que tengo? Sí. En el caso tuyo, tú le puedes enseñar el carnet rápidamente, decirle, sé lo que tienes porque lo tengo desde hace muchos años. ¿Te sirve ese enfoque personal? Enseñar el carnet no, porque en el carnet simbólico. No pone, te entiendo. Imagínate. Pero sí, está claro que sirve, sí, sin duda. Y tanto es así... ¿Pero a ti o a ellos? A ellos. Y a mí, evidentemente. O sea, en una relación terapéutica yo utilizo lo que sé que le va a servir al que tengo enfrente. Y entonces el hecho de yo tener diabetes, si los que tengo en consulta no lo sabían, yo me lo guardo para determinado momento. O sea, yo no me presento como soy Javier, soy psicólogo, soy especialista en diabetes o trabajo con personas con diabetes y tengo diabetes. No, porque eso normalmente es una bala que tengo en la recámara para determinados momentos en que sí que es verdad que me argumentan ese tipo de cosas que tú dices, ¿no? Porque, y no se da solamente en diabetes, se da en muchísimas patologías, ¿no? Que evidentemente la persona que lo sufre tiene que sacar eso y tiene que expresarlo, y muchas veces con el profesional sanitario pues es lógico y muy factible que diga, es que usted no me entiende lo que yo estoy pasando. En mi caso, si me dicen eso, que es muy habitual que lo hagan, ahí sí puedo decirle, mira, sí te entiendo perfectamente, ahí es lo de... y sí sé por dónde estás pasando, y además sé lo que te puede ayudar, no por tener diabetes, sino porque tengo diabetes y tengo los conocimientos y tengo la preparación para poder ayudarte. También es verdad que esa bala en la recámara
cada vez la puede utilizar menos. Lo de la bala, Javier, me da miedo, ¿eh? Sí, sí, bueno, tú sabes que ya... O la carta, el as en la manga. El as en la manga, vale, sí, bueno, sí. sí vale. Utilizamos el as. Que la bala suena un poco como, ¿qué hace Javier después de la consulta? Que de alguna manera después dispara al paciente. Oye, muchos años en la consulta, pero ahora llevas mucho tiempo trabajando, hablabas de Barcelona, en un laboratorio, ¿no? En Sanofi, me parece. Sanofi, sí. Llevas mucho tiempo allí trabajando, dando muchas conferencias, ahora estás también en un departamento, háblanos un poco porque te alejas quizás un poquito de lo que son las labores del psicólogo, pero supongo yo que también esa formación en psicología te sirve para desarrollar tu trabajo en este área, ¿no? Cuéntanos un poco qué haces allí, en Sanofi. Sí, yo trabajo en Sanofi, estoy dentro del departamento de marketing Sanofi Diabetes. Ajá. Y me encargo junto con una compañera, Sara Macarrón, de elaborar materiales que puedan servir dentro de la diabetes, tanto a pacientes como a profesionales, y de llevar a cabo proyectos que nosotros llamamos proyectos educativos, que dan un plus, que dan algo más a esos profesionales que trabajan con los pacientes con diabetes. Y aunque aparentemente no tenga una relación directa con la psicología especializada en diabetes, como tú sabes, el ser psicólogo no lo podemos quitar, no lo podemos eliminar. Claro. Así que en muchas de las actividades, en muchos de los materiales, en muchas de las acciones que llevamos a cabo, esa visión del psicólogo, de tener en cuenta la parte emocional, psicológica, el paciente mucho más allá de la patología, en Sanofi, por suerte, lo estamos llevando a cabo. O sea que Sanofi ha tenido una gran idea en contar con una persona como tú, un profesional con mucha experiencia y que además, como tú dices, estoy de acuerdo contigo, la psicología al final es aplicable a todo, ¿no? Porque la psicología, como dice un eslogan del Colegio de Psicología de aquí en Andalucía Occidental, la psicología está en todo, realmente, ¿no? Vámonos un poco a tu parte más personal, Javier. A ver, por ser psicólogo y tener diabetes y tal, ¿tú te cuidas más que los demás o es aquello de en casa del herrero cuchara de palo? Porque hay gente que dice, sí, pero muchas veces, haz ejercicio físico, ¿no? O te lo dice el cardiólogo, no fumes, y está con el cigarrillo en la boca. Sí. ¿Tú cumples eso que tú le recomiendas a los pacientes? En el 99% de los casos sí. El 100% imposible. Imposible de cumplir, no ya porque sea psicólogo o no sea psicólogo, trabaje con personas, con profesionales relacionados con la diabetes. Llevar el cuidado de una diabetes al 100% durante todo el tiempo no es real. Sería un objetivo inalcanzable, utópico. Claro. Lo que sí es cierto, y eso lo llevo muy a rajatabla desde que empecé a organizar campamentos para chavales y para gente joven con diabetes, es que sí entiendo que debo servir en lo que pueda de modelo. En cierto punto, en cierto aspecto, debo servir de modelo y debo ser un ejemplo positivo, evidentemente. O sea, no tendría lógica que yo le dijera a las personas cómo deben de cuidarse, cómo deben atender, cómo deben de decidir, etcétera, etcétera, y que después yo no lo lleve a cabo. Sería un poquito incongruente, y así que es algo que suelo llevar bastante a rajatabla, e intento cuidarme, por lo tanto, ya no solamente por eso, principalmente por mí, pero intento cuidarme en todo lo que puedo. Y lo de modelo tienes mucha razón, ¿no? Tú sabes que se transmite mucha más información a través de la observación que a través de la palabra directamente, ¿no? Entonces me parece muy apropiado que alegues justamente eso, ¿no? El servir de modelo, el ser coherente con lo que tú transmites, ¿no? Oye, hablabas de campamentos, tenemos unas fotos tuyas más jovencito. Jovencito, Esperología quizás, había una donde estabas escalando o es un montaje, ¿cómo es eso? Porque no, en aquella época el Photoshop no había, ¿no? O sea, sí había, pero me parece a mí que era más complicado. Era más complicado. Sí, era haciendo rafting haciendo rape en un puente, haciendo esperología. ¿Qué es esa, no, Javier? Efectivamente, sí. De hecho, ahí yo todavía no era psicólogo y no había terminado la carrera. O sea, aquí los que me conocen saben, y como tú, saben que esa era mi pinta de estudiante. Ahí yo no tenía perilla, no se nota, pero tenía el pelo largo, tenía una coleta, o sea, estaba en plan hippie alternativo. Y cuando terminé la carrera y quise empezar a trabajar en un hospital y seguir formándome, me dejé la perilla, me dejé barba, me corté la coleta como los toreros y cambié de look. O sea, que mirando mi look se puede saber si era antes o después, ¿no? De la licenciatura. Es curioso porque yo creo que muchos de los invitados que pasan por aquí, por este programa, yo creo que lo que más miedo le da
es mostrarnos las fotos del antes y el después, porque realmente hay fotos, claro, todos hemos tenido esos años de juventud, ¿no? Y hay fotos que bueno, las personas con mucha amabilidad nos traen esas fotos y tú dices, bueno, ¿dónde está esa persona que tenía 20 años o 25 años, ¿no? Oye, Javier, ¿la vida es bella, pase lo que pase? Si se sabe mirar a qué puntos, sí. Evidentemente, el pase lo que pase es muy difícil de decir, la vida es bella, pase lo que pase. Pero sí que es verdad que por muchas cosas negativas que ocurran, siempre hay algún sitio al que se puede mirar en el que dices, sí, eso sí merece la pena. Y hay que tomar a partir de ahí voy a Hay que mirar. tomar altura como tú, estás ahí. Es mejor Más mirar que- desde arriba. Sí, más que altura, yo creo que es distancia. Ajá. Esa distancia puede ser hacia arriba o puede ser hacia el lado. Por eso creo que el viajar también es una afición bastante interesante, ¿no? El ver que tu mundo no se retrotrae a tu ciudad, a tu barrio o a la gente que te rodea, ¿no? Sino verlo desde fuera. También es verdad que ese tipo de aventuras donde me iba 2 semanas de escalada Sin móvil, que en aquella época no había móvil, mi padre y mi madre especialmente súper preocupados, sin saber cómo estábamos, eso sí te ayuda muchas veces a dimensionar los problemas de tu día a día, a darte cuenta de que cuando estás metido en ello, evidentemente es lo más importante para ti, Sí. pero a veces es necesario salir fuera, verlo desde fuera, y además eso también te permite ver distintos puntos de vista Claro. y te permite racionalizar o darle el peso que realmente tiene, porque a veces un problema mínimo, si le damos muchas vueltas, Sí. vueltas, lo hacemos muy grande, y a veces es preferible salir, verlo a distancia y darte cuenta de que, bueno, es importante, pero todo es relativo. Sí, eso, ¿no? Es relativizar, como tú estás indicando, ¿no? Yo creo que es importante que seamos capaces de acertar con la valoración de esos problemas, porque si no, al final se nos van muchos recursos, ¿no? Sí. Al final, si todo, como yo digo, puntuamos 10 sobre 10, al final, cuando te das cuenta, no tienes más energía, ¿no? Esto es una realidad. Oye, ¿qué recuerdas nos hablas de tu juventud, nos hablas de ese momento en el que debutas con la diabetes? ¿Tú recuerdas cómo la viviste, Javier? ¿Cómo viviste? Pues no había un psicólogo al lado tuya en aquel entonces, no había alguien como tú, por fortuna, que estás al lado de muchas familias y de muchos chicos adolescentes, ¿no? Ayudándole a asimilar, porque es una cuestión de elaboración también, no es fácil, ¿no? Porque tienen que cambiar muchos hábitos, muchas rutinas, muchos comportamientos. ¿Tú qué recuerdas de aquel momento? Pues yo, más que a mí, yo recuerdo la respuesta de mis padres, más que a mí, Sí. porque sí que es verdad que con 10 años el que te diga que tienes diabetes, como te pueden decir cualquier otra cosa, realmente no sabes lo que es, no te das cuenta, no percibes, y lo que sí te das cuenta es la reacción que están teniendo tus padres, y especialmente las madres, que en este caso Claro. hay que reconocer que tienen otro tipo, son más emocionales, lo expresan más y lo sienten más. Entonces yo veía la respuesta de mi madre, y claro, pues evidentemente era miedo, era temor, pero por suerte supieron coger el toro por los cuernos, me ayudaron en todo momento, evidentemente, y dentro de lo que cabe no fui un niño especialmente rebelde, pasé por mi adolescencia, donde realmente empecé a darme cuenta de qué era esto de tener diabetes, porque ya uno se va haciendo más responsable de todos sus cuidados, de todo lo que hace, de todo lo que tiene que hacer, Sí. empieza a entender cosas que me decían los especialistas con 10, 11, 12 años. A partir de los 14, 15 es cuando uno empieza a entender a qué se referían, y entonces, bueno, pues la verdad es que momentos difíciles, momentos complicados, pero que forman parte de esa evolución natural por la que todos tenemos que pasar hasta llegar al momento de adaptación y de estar lo mejor posible, con momentos mejores, momentos peores, como todo el mundo. Al momento de la perilla, en el que ya Al momento de la perilla, te que haces fue cuando ya me licencié. profesional, ¿no? Pero dime una cosa, ¿te repercutió de alguna manera en tu relación con los iguales? Te digo, por aquello de hábitos diferentes, tema de comida, tema de la insulina. No me repercutió en nada, porque, o sea, así como la familia no la eliges, la tienes ahí, Sí. los amigos sí puedes elegirlos. Ajá. A veces es más complicado, a veces menos, pero los amigos puedes elegirlos. Y yo he tenido siempre un ambiente de amigos que, ¿para qué te voy a contar? No voy a decir nada para que tus oyentes, televidentes, oyentes y seguidores no lo sepan, Ajá. pero
donde el principio fundamental era el deporte. Y entonces cuando ¿Deporte el principio... como ese? Deporte, efectivamente, ahí tengo perillas, con lo cual quiere decir que no era tan pequeño, ya la adolescencia quedó muy bueno, atrás. Pero esa foto con 20 años menos es aplicable. Efectivamente. Y además tú sabes que nos hacíamos fotos de baloncesto, fotos de fútbol, de futbito, de cualquier campeonato estábamos ahí apuntados, y el hecho de tener un grupo de amigos con intereses comunes y además sano en el sentido de deporte, salíamos por las noches y lo máximo que tomábamos era un refresco y yo un tap. Yo era el bicho raro porque tomaba un tap hasta que llegó la Coca-Cola Light. Pues la verdad es que eso ayuda, evidentemente. Yo me tomé mi primera cerveza, pues podría tener 30 años, 30 y... O sea que tú sabes que nosotros salíamos y, es verdad. y era agua, refrescos, montaditos de lo que hiciera falta, y eso, todo eso ayuda mucho, tener un grupo adecuado. Si esos refrescos te los tomases ahora en Cataluña serían más caros. Efectivamente. Por aquello del impuesto sobre las bebidas, ¿no? Oye, ¿los psicólogos no tienen manía, Javier? Muchísimas, pueden tener muchísimas. ¿Sí? Sí. ¿Tú has dejado vacío el casillero de las manías? ¿Tienes tantas que no te caben? Efectivamente. Seguramente tengo tantas que no me decidía por ninguna. Yo creo que realmente, no sé si llamarlo manía, porque yo creo que una manía es algo que tienes que hacer en determinadas circunstancias o condiciones, y si no lo haces, te sientes mal. Entonces yo hay determinadas cosas que en determinadas condiciones me gusta hacerlas de determinada manera, pero que si un día no lo hago, o no puedo, o no cabe la posibilidad, tampoco me voy a sentir mal, ni tampoco voy a estar pensando en que tenía que haber hecho, o se me ha olvidado. O sea, entonces por eso, ante tu pregunta las manías, no lo tenía claro. Dejaste pasar, porque ahí tú dices, yo no tengo nada que coarte mi vida, no tengo nada que me obligue, yo tampoco, solo sentarme aquí, en esta parte del sofá. Efectivamente, que de hecho antes he intentado que nos cambiáramos y ahí te has mantenido. No me he mantenido firme, porque esta es la parte del sofá, más tengo ya mi huequito hecho. Oye, para la gente que nos esté viendo, Javier, hemos hablado de conferencias, y a mí me preguntan muchas veces aquello de hablar en público, y me preguntan, es que tú lo haces con mucha naturalidad, parece que no estás nervioso. Yo siempre les explico, ¿no?, cómo te pones antes, pero bueno, aquí no interesa lo que yo hago. ¿Cómo lo haces tú, Javier, antes de dar una conferencia? ¿Cómo te preparas? Hay a veces auditorios que puedes tener, ¿cuántas personas? Sí, bueno, bastante grande. O sea, bastante. Yo tengo encuentros profesionales desde 1 a 1 hasta 2, 3, un centro de salud completo, o un congreso, como hace relativamente poco, que puede haber 400, 500, 600 ¿Y cómo te personas. manejas tú en una ponencia de ese tipo? Yo creo que hay 2 puntos claves. El primer punto... Tomad nota. Al menos para mí, que me sirve para mí. El primer punto es tener muy preparado lo que vas a explicar y lo que vas a decir. O sea, manejar, ¿no? Manejar el tema con el que vas a trabajar. Y eso no quiere decir saberlo todo, porque además es imposible saberlo todo. Yo he trabajado con otros compañeros, con otros profesionales que me han pedido cierta orientación. Claro, y a veces está la inquietud de, pero ¿y si me preguntan algo que no sé, que no domino, y si no sé responder? Pues no pasa absolutamente nada, no se puede saber todo. Es preferible la sinceridad de decir, pues mira, esa pregunta es maravillosa, pero no sé respondértela, a dar una respuesta que no sea correcta. Entonces, por un lado, el tenerlo bien preparado, porque si lo tienes bien preparado además, eso ya te lleva cierta seguridad, eso ya te lleva a el estar más tranquilo. Y el segundo punto es disfrutar la situación. Yo sé que esto para muchas personas va a ser complicado. Yo soy el primero que antes de intervenir en una ponencia, en un taller, en una charla, de sentarme aquí contigo, yo lo último que tengo que hacer, eso podría ser una manía, es ir al servicio. Que lo has hecho hoy, además. Que lo he hecho, efectivamente, yo tengo que ir al servicio. También es verdad que ha habido momentos donde no he podido ir al servicio, y una vez que se empieza no hay ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad el disfrutar ese momento. Es decir, mira, yo voy a hablar de algo que sé, de algo que domino, por lo tanto, a partir de ahora voy a explicarlo y voy a disfrutar con la gente con la que me está oyendo, con la que estoy trabajando. De hecho, yo siempre lo digo, yo más que enseñar, yo no enseño nada, yo aprendo con la gente con la que hablo. Yo voy a aprender,
Se supone que yo doy talleres, pero yo voy a aprender de los que están, conmigo. Eso, Javier, no lo digas a la hora de cobrar, porque no voy a ser que al pagarte sí, diga, ¿no? Es repartimos entre todos los que se han presentado, ¿no? Hombre, pues la verdad es que creo que todos nuestros espectadores te van a agradecer esas dos sugerencias, ¿no? El manejar la información asumiendo que no lo vas a saber todo en ningún caso, y dos, disfrutar, que yo creo que es lo que estamos haciendo aquí nosotros y es lo que yo creo que debería ser denominador común en cualquier cosa que hagamos en la vida, ¿no? El disfrutar. Nervios siempre hay, o sea, que nadie piense nadie tenga la intención de salir a dar una exposición y salir tranquilo. No, si sales tranquilo, mal vamos. Pero yo recuerdo un profesor que yo admiraba mucho de una universidad, que no era de aquí de Sevilla, y a mí me llamaba la atención cómo impartía las conferencias. Y un día me acerqué a él, siendo yo muy joven, y dije, ¿cómo da usted las conferencias con esa naturalidad y sin nervios? Me dice, lo de sin nervios te lo acabas de inventar. Claro. Y yo dije, ¿cómo? Dice, sí, yo nervios tengo todo el tiempo. Dice, lo que pasa es que ya las tablas me permiten ser capaz de mostrarme con esa naturalidad, ¿no? Pero además me decía él, los nervios es señal de que estoy vivo. Sí. Y bueno, casi es lo de disfrutar, que tú decías, Javier. Hablas de aprender. ¿Ya has aprendido a hacer fotos o todavía...? No, que va. ¿Sigues por ahí? Sigo por ahí, ¿Sí? por ahí, no he aprendido. No he aprendido, además, yo creo que las fotos que yo tengo buenas son porque al tener ahora cámaras digitales, haces 500.000 de fotos cada vez que haces un viaje o un reportaje o vas a algún sitio. Entonces, por probabilidad, alguna tiene que salir bien. Sí que es verdad que le pongo intención y que hay cosas que me salen porque yo he querido que salgan así, pero hay otras que creo yo que tienen un resultado digno y que es pura pota. Y también es verdad que hay determinados sitios que las fotos te salen bien, sí o sí, como cuando hay una persona fotogénica. Da igual cómo le hagas la foto, da igual qué pose tenga, te va a salir bien. Se me ocurre una persona fotogénica, por ejemplo, Nieves. No sé si te suena... No sé, me suena algo ese nombre. ¿Quién es Nieves, Javier? ¿Cómo lo describo yo en pocas palabras? Mira, sería, si todos somos una moneda, pues ella sería la otra parte de mi moneda. Ajá. Quizás Vaya. Más simple creo que... Porque es muy diferente a ti, por eso, o porque es un complemento. Complemento. Es diferente, claro que sí. Sí. No tiene perilla. No tiene perilla, por suerte es mucho más guapa que yo. Sí. Pero y además porque en una moneda, si no están las dos caras, no hay moneda, por lo tanto... ¿Es importante para ti la aportación de la pareja, en este caso de Nieves? Digo, para el desarrollo profesional. Yo sé que tú viajas mucho, en fin, estás en Sanofi, en este departamento de marketing, son muchas las horas que pasas trabajando, incluso también en casa. Ya sabes que con esto del teletrabajo parece que no hay descanso, que nos decía hace unas cuantas semanas el cura Juanma López, nos decía, es importante establecer ahí una especie, ¿no?, de equilibrio entre el trabajo, el ocio y lo espiritual. Es importante, te pregunto, la situación con una pareja, es decir, el apoyo, el complemento de una pareja. Es fundamental. Si no fuera importante, yo no podría, por ejemplo, estar desarrollando el trabajo que estoy haciendo en estos momentos. Yo necesito de su comprensión y de su apoyo, porque si no, mi pareja pasa mucho tiempo sola, yo mucho tiempo de viaje, y ese tipo de relación, ese tipo de comunicación y de contacto no siempre es posible. Entonces ya tiene que ser, empezando por comprensiva, a partir de ahí ponle todos los adjetivos positivos y buenos que tú quieras. Sí, por supuesto. Sí. Es importante eso de la relación, siempre que sume, ¿verdad? Siempre que sea saludable, porque el otro ya se vuelve tóxico y empieza a suponer un lastre, ¿no?, para ambas personas, ¿no? Te voy a mencionar un cantante que creo que habrás escuchado aproximadamente unas 10 millones de canciones de él, que coincide con otro cantante en el nombre, nada más, de mi gran gusto, ¿no?, que es Miguel, pero en el caso tuyo no es el Miguel Bosé que yo siempre defiendo, ¿no?, es otro Miguel Granaíno, ¿no? Efectivamente. Mike River, que se llamaba antes, ¿no? Mike Ríos, en su momento, comenzó. Y ahora Miguel Ríos hace ya muchísimo tiempo, y él tiene una canción, tú nos pusiste como ejemplo esta canción, Todo a pulmón, y hay una frase que yo, viendo la letra de esta canción, dice, sin saber a dónde voy en realidad, dice la letra. Javier, ¿dónde va? ¿Hacia dónde va Javier ahora mismo? Pues mira, quizás
a lo largo, o sea, el punto final no lo sé. El punto final no lo sé. Sé una estación, valga el símil del tren, sé una estación que está un poquito más cerca. Y esa estación tiene dos nombres. El primer nombre es, como mínimo, seguir igual. Y el segundo nombre es intentar mejorar. ¿En qué? Porque yo sé que ahora estás pensando... Yo no. Mejorar en qué, ¿a qué te refieres? Bueno, pues en cualquier aspecto de mi vida, el que sea, me da igual. Pero como mínimo, como dice mi madre, como mínimo, quedarme como estoy, que ahora mismo me encuentro muy bien, personal y profesionalmente, socialmente, familiarmente, y a partir de ahí, pues todo lo que sea mejorar poquito a poco. El largo plazo no lo tengo claro, prefiero más poquito a poco. Eso es la filosofía cholista, que le llaman ahora, ¿no? Sí, el partido a partido. ¿Viste? Partido a partido, sí. ¿no? Es una cosa como del día a día que me parece muy interesante, ¿no? Y sobre todo la aportación tuya, ¿no? El mejorar. Yo le llamo el conformismo activo, ¿no? Exactamente, estoy esa es la idea. Sí. A gusto con lo que tengo, me siento agradecido con lo que tengo, pero esto no sigo creciendo, claro, ¿no? Sí, además es necesario esa inquietud, ese querer mejorar, incluso yo me imagino pues personas que se dedican a trabajar con sus manos y que ya tienen muy controlada una cierta disciplina, no puedes acomodarte y decir, bueno, como esto ya lo controlo, pues ya está, ya me quedo tranquilo. Sí. No. Seguro que siempre hay algo que se puede mejorar, que se puede probar, que se puede cambiar para ver otros puntos de vista, así que el ser humano yo creo que no conviene que se quede parado en ese Hablando sentido. De acomodamiento, te veo muy cómodo, pero voy a intentar cambiar esa comodidad. Venga, vamos con allá. Nuestra pregunta de la amiga. Esta pregunta que bueno, no digo yo que ponga a la persona en una incomodidad, precisamente, pero sí le hace pensar un poquito más, ¿no? Tú trabajas en Sanofi, que es un laboratorio, sí. Y ya sabes tú, con el tema de los farmacológicos, que sí. hay muchas personas que, en fin, que empiezan a hablar de que realmente tienen un interés oculto, económico. ¿Tú crees que los laboratorios tienen de verdad esa intención profesional de curar? ¿O es como mucha gente dice, los laboratorios al final nos quieren enganchar, que tomemos un fármaco, tiene efectos secundarios, después nos enganchan con otro? De lo que puedas hablar, Javier, porque sabemos que estás ahí dentro y no vas a ser un caballo de Troya, precisamente. Pues mira, yo llevo trabajando con Sanofi, con industria farmacéutica, directamente desde dentro, porque antes de trabajar con Sanofi yo trabajaba desde fuera y ahora desde dentro. Sí. Llevo pues 14 años, va a ser ahora dentro de poco. Y te puedo decir que por lo que yo sé y por la experiencia que yo estoy viviendo, siempre se mira por el bienestar de los pacientes. Y siempre se intenta buscar algo que sea bueno, beneficioso y provechoso para los pacientes. Yo hay una reflexión que me hago a veces y es, muchas veces la población piensa que si la industria farmacéutica quisiera, podrían solucionar determinadas patologías, podrían curar patologías. Se piensa, sí. Se piensa. Claro, y yo le doy la vuelta a eso y digo, aceptemos que eso es así. Si eso fuera así, ¿por qué no lo hace la sanidad, por ejemplo? La sanidad de nuestro país, ¿La pública o de la pública, claro, una sanidad pública, si eso se pudiera hacer, si todo es cuestión de estudiar, de trabajar y encontrar una cura o una solución, ¿por qué no lo hace el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué no lo hace Estados Unidos y cura las enfermedades que sea? ¿O por qué no lo hacen? ¿O se reúnen muchos países? A nivel público. A nivel público, claro, y dicen, es que no es tan fácil el poder solucionar determinadas cuestiones. No es nada fácil. Y, por ejemplo, con el tema de la diabetes, es muy difícil poder solucionar a día de hoy, pero a pesar de lo difícil, hay multitud de empresas y de compañías que dedican muchísimo dinero, inversión, esfuerzos y recursos humanos para que los pacientes con diabetes estén cada vez mejor y los profesionales puedan acceder a mejores fármacos y mejores alternativas. Además, yo soy un ejemplo claro de que lo que busca una compañía farmacéutica, el trabajo que yo hago con Sanofi, es un ejemplo claro de que se busca el bienestar de todas las personas con diabetes y de todos los profesionales que
que trabajan estamos seguros que Javier va a seguir manteniendo su puesto de trabajo en los... Bueno. No, la verdad es que era obligada la pregunta, Javier, porque yo creo que estás dentro de ese mundo y también sabes tú que, como tú bien has dicho, pues hay mucha rumorología y hay personas que opinan y tal, pero me ha parecido, no sé, nuestros espectadores, pero me ha parecido una respuesta muy argumentada, ¿no? Porque además conoces el interior de ese mundo. Y bueno, de alguna manera tienes esa parte de razón, ¿no? De que no solamente hay un interés económico, porque en definitiva interés económico lo tenemos todos, ¿no? En todo lo que hacemos, interés económico hay en todo. Efectivamente, eso es así, ¿no? Y sin olvidar, perdona Manolo, que al final la última palabra siempre la tiene el profesional sanitario. Claro. Es decir, una compañía puede sacar un fármaco X para la enfermedad X, pero el que decide si tiene validez, no tiene validez, le vale a mi paciente, es beneficioso, etcétera, etcétera, al final es el médico, es la enfermera, con lo cual, si ellos lo usan, no será porque la industria farmacéutica está obligando a ellos, sino porque realmente los resultados que se observan son buenos y son adecuados. No, Javier, yo doy una vuelta de tuerca más. Yo creo que al final la última palabra la tiene el paciente. También, que evidentemente. Decide tomarse la medicación, porque en eso también somos muy malos, ¿eh? Que hay que decirlo todo, que muchas veces la eficacia de los tratamientos farmacológicos se pierde por el camino cuando nos convertimos todos en médicos, ¿verdad? Y nos empezamos a quitar medicación cuando ya la sintomatología empieza a desaparecer. Cierto, y no seguimos la prescripción, ¿no? Que yo digo siempre que una prescripción de un médico está para algo y la forma de regular esa dosificación del tratamiento está por algo, ¿no? No es una cuestión de gusto, no es que el médico esté sentado y diga te vas a tomar 3 pastillas al día. Tiene su estudio, hay un estudio detrás, hay una investigación, hay unos datos que justifican eso. Oye, Javier, no te vas a librar del triángulo, ¿eh? Este triángulo maravilloso que nos traen todos los invitados aquí a la mirada del psicólogo. Hay un vértice del triángulo que es muy repetido, que es el de la familia y los amigos, pero a mí me llama la atención porque lo has puesto en el mismo sitio. Hay personas que lo ponen en 2 vértices diferentes y tú lo has aunado, y antes hacías referencia al tema de que la familia no se puede elegir, pero los amigos sí. ¿Por qué has unido eso, Javier, familia y amigos? Lo has puesto en el mismo punto. Quizás sea el entorno social, quizás como haciendo referencia al entorno social más cercano. Entiendo. Y por una parte está tu entorno social familiar, que normalmente no se elige, y si tienes la suerte de tener una buena familia, pues chapó, como sería mi caso, por ejemplo. Yo tengo una familia que es impresionante, mire por donde mire, a mis padres, a mis hermanos, yo a mis hermanos, a David y a Raúl los admiro, ellos no lo saben, pero los admiro, son más pequeños que yo, y me parece que el planteamiento de vida que tienen y cómo afrontan las dificultades y cómo van día a día me parece asombroso. Esto va a quedar para siempre, ¿eh? Esto va a quedar para siempre. Bueno, así que cuidado. Y después los amigos, porque como los amigos se eligen, yo elijo con quién quiero estar. Y ya esos amigos forman parte de la familia. Tú sabes además que en alguna ocasión yo he utilizado la palabra mi hermano político, ¿no? Y me refiero a eso, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo determinadas personas que son amigos, que no somos familia directa, pero es como si fueran mi familia. Y hasta ahí puedo leer porque esto también queda para siempre. Te ha quedado muy mayra eso, total, ¿no? Decías también en el triángulo, y casi lo has mencionado antes, que te parece muy interesante el tema de la pasión por lo que se hace y el esfuerzo por seguir avanzando. Tú hacías antes referencia al disfrute y al seguir creciendo como persona. ¿Qué nos cuenta de la pasión, Javier? La pasión por las cosas, ¿eso cómo es? ¿El disfrute que tú decías antes? El disfrute, sí, y el decir, aunque lo que voy a hacer ahora lo haya hecho ya 500.000 de veces antes, tengo que ponerle esas ganas. Si no, se vuelven algo rutinario, se vuelven en un algo más, en el día a día. Y la rutina, la monotonía, no suele ser muy buena acompañante. Yo sí creo que hay que ponerle esa pasión. Y además, esa pasión, llevándolo al otro punto del triángulo, es decir, le voy a poner pasión y además voy a intentar mejorar un poquito, o voy a intentar aprender un poquito con esto, que aunque sea monótono, aunque sea lo mismo de todos los días, me tiene que servir para seguir avanzando. Date cuenta que si no, al final, por muchas cosas que tengamos en nuestra vida, casi todo se vuelve monótono, casi todo. Con lo cual, a esas cosas que aparentemente son monótonas le tenemos que dar esa otra vidilla, ese impulso, ese decir, no, pues le voy a poner más. Y si le quiero poner más, me saldrá la otra parte de buscar cosas nuevas
y de seguir avanzando. Yo creo que la clave está en seguir avanzando. Aunque lo que haga sea siempre lo mismo, tengo que seguir avanzando. ¿Pero un esfuerzo por avanzar, Javier, significa lograr todo aquello que te propongas? Es imposible lograr, creo yo, que es imposible lograr todo lo que uno se propone. Pero que lo tiene que conseguir, sí. Intentarlo, sí, efectivamente, sí. Intentarlo, siempre hay que intentarlo. Está bien que digas eso, y no lo he manipulado, ni le he dicho nada antes de empezar, pero es que hay veces que hay ese mensaje, ¿no? Hay un poco en el ambiente, hay muchos mensajes que se aparecen ahí, incluso por internet, y muchos libros de autoayuda, además, de si algo quieres conseguirlo, solamente tienes que proponértelo, tienes que esforzarte y lo conseguirás. Y bueno, eso para nuestras consultas viene muy bien, porque después eso genera frustración en las personas, pero a mí me da pena, la verdad, porque se transmite muchas veces ese mensaje equívoco de que todo depende del esfuerzo. Y es verdad que el esfuerzo es importante para establecer una probabilidad de logro, pero después son otros los factores que hay que tener en cuenta y que no dependen de ti. Exacto. Y está bien que lo digamos dos psicólogos, Javier, porque a veces hay compañeros nuestros que a lo mejor transmiten un poco ese mensaje del poder de la mente, ¿no? Y de todo aquello que se puede conseguir a través de ese esfuerzo, como digo, y realmente no es así, ¿no? De hecho, yo cuando trabajo con pacientes, al igual que cuando hago determinados talleres con profesionales, siempre intento mostrarles que a los pacientes, cuando hablo de profesionales, o nosotros con nuestros pacientes en consulta, tenemos que reforzarle la idea del esfuerzo, valga la redundancia. Si tú te estás esforzando, lo estás intentando, estás yendo más allá, estás poniendo todo lo que puedes poner, ya lo has conseguido, me da igual el resultado. Si solamente reforzamos los resultados, la frustración puede ser importante, muy importante. Sí, porque realmente estamos en una sociedad muy resultadista, ¿no? Efectivamente, en el que todo lo que se valora realmente es el final, pero no el camino, ¿no? Hablando de camino y de final, Javier, hemos llegado al final. Al final de esta entrevista. Se me ha hecho larga. ¿A que sí? Se me ha hecho, como todos tus entrevistados dicen que se hace súper corto, pues yo por hacerme notar. Para variar, pero la verdad es que ya te decía al principio que merecía la pena y bueno, seguiremos la próxima temporada con este programa, se supone, pero aquí en Telecable Utrera, pero yo creo que era una cuestión que no podíamos dejar pasar, traerte aquí como invitado. Tenemos una gran relación fuera de este programa, pero yo creo que hay que hacer un poco de justicia también, ¿no? A todos esos profesionales un tanto desconocidos, ¿no? Digo desconocidos fuera de los medios, pero que hacéis una labor tremenda y que ayudáis a miles de personas con el paso de los años y que muchas veces no tienen esa cabida en los medios de comunicación, ¿no? Así que como lo has hecho tan bien, aunque te ha resultado un poquito larga, tenemos aquí un cuadro de nuestra pintora de Toñi de la Rosa, a la que conozco y personalmente, adoro, es una mujer encantadora. También es este cuadro que nos acompaña de fondo junto con todo este mobiliario de Muebles Climent en cada programa. Y bueno, eso es el resultado de tu buena entrevista que nos ha encantado, Javier. Un placer. Muchísimas gracias, amigo, por venir. Ha sido un placer tremendo. Y bueno, ya lo habéis escuchado. Os dije al principio que merecía la pena escucharlo y esperarlo. Lo hemos esperado aquí un montón de meses, diría yo. Pero él lo ha dicho, ¿no? Hay que disfrutar de cada momento. Hemos disfrutado con otros invitados y hoy hemos disfrutado con Javier Hurtado, que nos ha hablado de diabetes, que nos ha explicado que hay varios tipos de diabetes y que nos insiste muchísimo en que hay que ver las personas con diabetes, es decir, hay que ver la persona en sí mismo y a su entorno, que es muy importante, y la enfermedad queda de manera horizontal o detrás incluso, ¿no?, de lo que es la persona. Y como dice él, seguir disfrutando de cada día y eso sí, seguir luchando por avanzar, aunque no consigáis el resultado, disfrutar del camino, que realmente es lo que importa. Nos vemos el próximo miércoles.